Bona nit a tothom. Avui és la segona xerrada que fem dins del cicle que hem programat i que hem anomenat República Catalana i que, com sabeu, volem sentir veus de persones autoritzades, compromeses, i jo diria que avui en tenim... Ramón. Yo no he hecho nada. No, yo tampoco. Bueno, venga. Compromeses amb el nostre país i amb aquest anomenat procés. Jo avui miraré de ser francament molt breu, perquè evidentment no m'ho he vingut a escoltar a mi. Crec que som realment uns privilegiats de tenir aquí avui la veu d'un madrileny realment compromès amb Catalunya i amic dels catalans i una persona que, a més, fa prevaldre, jo crec, les seves opinions inclús per sobre de les seves pròpies ideologies polítiques. I també tenim la sort de tenir amb nosaltres el Pere Cardús, que per mi és un dels millors periodistes que tenim en aquest país. No m'extendré gens amb el tema de la biografia del Ramon Cottarello García, perquè és prou extensa, només us diré que va néixer el 1943. Com a curiositat, que potser alguns ho haureu vist, als anys 80 es va canviar els cognoms. En realitat aquest senyor quan va néixer es deia Ramon García Cottarello, però ara es diu Ramon Cottarello García, correcte? És politòleg espanyol, professor i catedràtic d'universitat, tertulià, escriptor i traductor. Des del 1984 al 88 fou vicerector de la Universitat Nacional d'Educació a Distància i actualment és catedràtic de Ciències Polítiques i de l'Administració. Té una bibliografia força extensa des de l'any 79, que va publicar la crítica de la teoria de sistemes, fins al 2015, que va ser el seu últim llibre, almenys que jo tingui constància, que és una introducció a la política. Per cert, aprofito per dir-vos que a l'entrada hi ha alguns llibres d'en Ramon Cottarello que podeu adquirir i llavors ells segur que estaran encantats de signar-vos-els a l'acabar l'acte. És un blocaire molt reconegut. El seu blog, pels que no el conegueu, es diu Palinuro. Us el recomano molt fermament. Rep unes 3.000 visites diàries i en aquests moments deu estar al voltant d'unes 4.623.000 visites. Jo penso que una mica aquestes dades parlen bastant per elles mateixes. També és un reconegut tuitaire aproximadament amb uns 20.000 seguidors. En Ramon és un republicà d'aquells que en català en diríem de pedra picada i, per tant, un convençut antimonàrquic. Aquest fet el fa patent força sovint en frases contundents com aquesta, molt breu, que us llegiré ara. La bandera rojigualda no es mi bandera, la mía es la tricolor. El régimen republicano fue un régimen legítimo derrocado por la fuerza de las armas de un modo ilegítimo que todavía no se ha restablecido. En unes jornades de fa molt poc a Valladolid, que es deien Procés Constituent caminant hacia una nueva Constitución, evidentment en castellà, celebrades a l'Ateneu Republicà de Valladolid, faig menció amb aquest text per una raó molt concreta que veureu de seguida. Va dir el següent: no quiero que Cataluña se independice, pero tiene derecho a decidir. Soy nacionalista español, pero primero soy republicano. Si hay una república catalana antes que la española, yo me apuntaría a la catalana. No quiero ser súbdito. Jo des d'aquí li diria al Ramon que estarem encantats, en tot cas, com que l'espanyola realment la veiem molt difícil i la catalana també, però potser anirem abans, l'estarem esperant i estarem encantats que estigui amb nosaltres, Ramon. La contundència de les seves idees, per mi és una persona, el Ramon, que jo us diria que és d'aquelles que en diríem que diu les coses pel seu nom i a més utilitza qualsevol tipus d'adjectius que ell consideri adients i a més no se n'està a l'hora d'utilitzar aquests adjectius. I us petits exemples. Ell té un gran amic a la Moncloa que es diu Mariano Rajoy i constantment li dedica unes piules força interessants. Ell l'anomena, entre d'altres moltes coses, el sobresueldos que no pinta nada, actúa como un verdadero ocupa de la Moncloa, un gandul que dice no a todo, i aquesta última m'agrada molt, Mariano Garrapata. Son tuyas, Ramon. Sí, no, lo que no es el ruido. Amb la mateixa contundència, el Ramon parla d'aquesta legislatura
última del PP i en diu frases com les que us diré ara, també. Segons ell, ha sido la época del más desaforado latrocinio de la historia de España, la era del expolio, del robo a mansalva, del trinque sin miramiento, los años de los ladrones sin escrúpulos que desde las más altas a las más bajas instituciones del Estado han saqueado los fondos públicos, los han malversado, han estafado, engañado a la gente y se han llenado los bolsillos sin tasa ni tino con una codicia que casi parece legendaria. Jo, francament, demanaria inclús un aplaudiment per aquesta manera clara de dir les coses al govern espanyol. I deixeu-me per acabar aquesta breu presentació dient que el Ramon Cottarello té les seves, com he dit abans, pròpies ideologies i tendències polítiques, però sempre realment és un crític molt ferotge de les actuacions de totes les forces polítiques, tant de Catalunya com de la resta de l'Estat. Referint-se a les forces, diguéssim, de Catalunya, li és coneguda que la seva formació, amb la que potser hi tindria més afinitat, si m'equivoco, me lo dices, seria la CUP, però jo li he llegit en tot el procés i sobretot el procés anterior a la legislatura que vam arribar a aconseguir el mes de gener, realment en Cottarello va ser tremendament crític amb tothom. I entre d'altres formacions polítiques amb les que va ser realment molt crític va ser amb la CUP, tot i ser la força amb la que el lliga ideològicament potser més que ningú. Cosa que en aquest cas, per això us deia que a mi m'honra molt una persona com ell, que diu les coses com pensa i no es deixa portar precisament per aquesta manera de tema polític i d'ideologies. Bé, fins aquí, perquè m'allargaria molt parlant d'ell i llavors el que deia abans, l'he vingut a escoltar amb ell i a mi no. En Pere Cardús, no us en puc dir moltes coses, a part de moltes coses comparat amb en Ramon Cottarello, perquè evidentment és diferent, però en Pere Cardús, com us he dit abans, és un dels millors periodistes que tenim. A la seva web, Terreny d'Assaig, podeu consultar també molts dels seus escrits. És periodista de VilaWeb, us recomano moltíssim també els seus articles, i una frase dita per ell mateix, que potser el definiria una mica, és una frase com la següent: no es pot fer periodisme des de la militància dels partits. Nosaltres el que fem és país des del periodisme, que és molt diferent. Fins aquí la meva presentació. Dius només que cap al final de la xerrada donarem pas a un espai de temps malauradament reduït a les preguntes de tots els que esteu aquí. No serà un temps gaire llarg, però intentarem respondre al màxim de preguntes possibles. Veureu que us han donat a l'entrada un paperet en blanc i potser alguns heu pensat ara ens tocarà votar o alguna cosa semblant. No va per aquí. És senzillament que el tema, a suggerència del Ramon Cottarello, el tema de les preguntes que feu, sisplau, els que voleu fer preguntes, les escriviu en aquest paper, després uns companys de l'assemblea les recolliran i el Ramon Cottarello amb molt de gust us respondrà a totes les que realment puguem. I fins aquí tot el que us havia de dir. Passo la paraula al Pere. Gràcies. Bé, moltes gràcies, Quim, per la generositat en la teva presentació. Gràcies a tots per haver-nos vingut a escoltar. Soc molt conscient de qui heu vingut a escoltar realment i, per tant, hem pensat que el format més interessant per a aquesta xerrada serà que en Ramon faci una intervenció, una exposició inicial que ell ha preparat sobre el dret de decidir, sobre una mica el procés català, i a continuació començarem una conversa entre tots dos en què jo faré més preguntes que respostes i ell farà més respostes que preguntes, però com a persona intel·ligent que és, sap que moltes de les respostes també seran preguntes, perquè les preguntes és la manera molt més intel·ligent de respondre moltes coses. Per tant, jo no m'extendré més, ja que pots començar, Ramon, i després ja intervindrem una mica tots dos. Muy bien. Muchas gracias a mis dos amigos. No sé por qué esto está sonando continuamente. ¿A vosotros suena? No. Pues muchas gracias a Kim por esa presentación tan original como generosa
y tan sugestiva. Muchas gracias a Pere, por supuesto, por haberse ofrecido a participar y animar este acto, porque eso de las preguntas y las respuestas y las respuestas de las preguntas es un bonito juego de palabras que ha hecho, ¿verdad? Yo, como soy de origen gallego, me suena siempre tengo una hipersensibilidad cuando me dicen estos son los que contestan las preguntas contra preguntas, pues que más o menos lo que dice que es lo inteligente es contestar una pregunta con una pregunta, pues eso es lo que sostenemos muy bien, por lo que se nos acusa no. ¿No se oye? Pues estamos apañados. ¿Y dónde está el micrófono? Yo es que ni lo veo. A ver, ¿se oye ahora? Sí, mejor. Estupendo. Pues eso, que estaba diciendo que las observaciones de Pere son muy sugestivas, y que como de origen gallego me siento concernido por esa cosa que suele decirse de los gallegos, que contestan a una pregunta con otra pregunta, y efectivamente me viene muy bien además que dé pie a que recuerde a ustedes que desde siempre se ha dicho que la filosofía no es otra cosa que hacer preguntas, y claro, en saber hacer las preguntas está la sabiduría, ¿no? Y estoy seguro de que eso Pere lo borda. Y muchas gracias a la Asamblea Nacional Catalana por la invitación, muchas gracias a ustedes, por supuesto. Voy a tratar de cumplir con el deber que se me ha asignado, cometido que se me ha asignado, de hacer una pequeña presentación de la temática del derecho a decidir. Como se me ha asignado un cuarto de hora, tienes un reloj o algo así, porque es que esto... se me ha asignado un cuarto de hora, he pensado efectivamente pues hablar un cuarto de hora, si les parece a ustedes, y dividir mi exposición en tres partes, el derecho a decidir en tres partes desde tres perspectivas. Una perspectiva jurídica, una perspectiva histórica y una perspectiva política. Desde el punto de vista jurídico... mira, si ya asoma aquí también. Sí, pero... no, espera, que es que... sí, ponlo porque si no le tengo que dar a esto. Espera, que voy a darle y así lo desbloqueo. Bien, vale. Desde una perspectiva jurídica, el derecho a decidir, que se cuestiona mucho, particularmente desde ámbitos doctrinales españoles, básicamente españoles, de nacionalismo español, el derecho a decidir el derecho a decidir de los catalanes no existe desde la perspectiva nacionalista española, porque los catalanes no serían un sujeto que fuera titular de ese hipotético derecho. Se duda además incluso de que el derecho exista, el derecho a decidir, que antes hablábamos, Pere y yo no soy muy partidario de eso de andarse con paños calientes y decir el derecho a decidir, porque tengo muchos colegas y muchos catalanes y soberanistas, independentistas catalanes, que me dicen que ellos prefieren el derecho a decidir para no herir susceptibilidades, pero si toda la razón que yo tengo para emplear un eufemismo en lugar del auténtico término es no herir susceptibilidades, pues diré lo que digo frente a la gente que se empeña en decir que existe una cosa que llaman blasfemia, que se sienten ofendidos, pues deje de sentirse ofendido, pero no limite mi derecho mi libertad de expresión. La blasfemia no existe, señor mío. Y el derecho a decidir no es otra cosa que un eufemismo del derecho de autodeterminación. Y es el derecho a autodeterminación, yo me refiero al derecho a autodeterminación. Se niega el derecho a autodeterminación con muchas razones de carácter jurídico, desinvocan el derecho internacional y cosas por el estilo, y además se niega la condición del pueblo catalán como sujeto del derecho de autodeterminación. Que utilicemos eso mejor que esto. Bien. A ver, probamos. A ver, ¿esto va mejor? Va, estupendo, estupendo. Muy bien. Bueno, pues entonces estábamos diciendo esto y solo dos pinceladas. Suele decirse que el derecho a autodeterminación no se puede aplicar
porque está pensado únicamente para las situaciones de tipo colonial, de metrópoli y colonia, eso es una soberana tontería por dos razones. Primera, porque el concepto de colonia es un concepto subjetivo y está claro que quien lo emplea da por supuesto que Cataluña no es una colonia, pero por la misma razón puedo ya dar por supuesto lo contrario. Sí, señor, es una colonia, porque resulta que la condición de colonia no está determinada en ningún texto de obligada aceptación. La diferencia entre una colonia y una no colonia no es la misma diferencia que hay entre un elefante y una hormiga, ¿verdad que no? Por tanto, eso es un carácter subjetivo. Yo puedo decir, mire, es perfectamente aplicable porque la situación de Cataluña es una situación de colonia. Pero no me voy a molestar en eso, no merece la pena siquiera. En este momento hay del orden de 10 o 12 estados nuevos en Europa que han sido reconocidos como estados en función de la aplicación del derecho de autodeterminación, reconocidos por jurisprudencia de la Corte Internacional de Justicia, y la Corte Internacional de Justicia, en el último caso referido al de Kosovo, afirma textualmente, saben ustedes que Kosovo fue independiente por una declaración unilateral de independencia, que la independencia de Kosovo era un asunto de hecho, un asunto de facto, y la doctrina del Tribunal de la Corte Internacional de Justicia y el derecho internacional no tenía nada que decir al respecto. Bueno, pues ya está, o sea que se acabó. Claro que hay derecho de autodeterminación. El segundo argumento de carácter jurídico es el de, mire, pero lo que no hay es el titular. ¿Quién es el pueblo de Cataluña? Para tomar una decisión. ¿Quién es el pueblo de Cataluña para autodeterminarse? ¿Qué está usted diciendo el pueblo de Cataluña? Bueno, aquí el problema es el problema este de que tan inteligente como aguda y cínicamente formulaba Sir Ifor Jennings hace mucho tiempo, que decía, mire, a la hora de que el pueblo decida, primero hay que decidir quién es el pueblo. Pues sí, efectivamente, muy bien, claro, sí, parece bastante lógico, ¿no? Mire, el sujeto que decide es el pueblo catalán, que además es una nación. Y aquí ya entramos en aguas profundas. ¿Cómo dice usted que es una nación? ¿Pero cómo va a ser una nación? Porque si el Tribunal Constitucional ha dicho que Cataluña no es una nación. Respuesta inmediata, ¿verdad? ¿Y quién es el Tribunal Constitucional para decidir si un grupo de personas es o no es una nación? El Tribunal Constitucional, de ser algo, que yo creo que no es nada, pero de ser algo, pues será un órgano encargado de dictar sentencias en asuntos de hechos, pero no en asuntos de sentimientos colectivos. Y la nación es un sentimiento colectivo. Por lo tanto, poco más hay que decir. Es decir, los argumentos jurídicos sobre el derecho de autodeterminación de la nación catalana son estos. No conozco otros. Hace años todavía mis colegas decían, bueno, es que los derechos son, como tú sabes muy bien, son individuales, no existen los derechos colectivos. Sí, eso pues también se ha caído. ¿Por qué? Porque todo el mundo reconoce que lo que llamamos derechos colectivos no es otra cosa que la suma de derechos de los individuos. Los individuos, ellos tienen derecho, es el derecho que Kant adjudica a la persona humana, el derecho a decidir que tiene todo ser humano como el ser autónomo que es, y los seres humanos deciden libremente poner juntos ese derecho y decidir como colectividad, decidir como nación. Y por lo tanto, pues, existe un derecho de autodeterminación. Si no quieren ustedes ofender a la gente de la meseta, llámenle derecho a decidir, pero ya lo hablábamos antes, Pera y yo, no hay que ceder a las imposiciones, porque empieza uno por elegancia y por cortesía cediendo a las imposiciones y acaba uno haciendo lo que el otro quiere, y eso pues francamente no está bien. Hay que hacer lo que uno quiere y lo que uno debe hacer y lo que la conciencia de uno le impone. Y está claro que desde todos los puntos de vista, el primer deber que nos impone nuestra conciencia es nosotros mismos y tomar nosotros nuestras decisiones, y tomarlas como individuos y tomarlas como colectividad. Por lo tanto, el derecho de decisión, el derecho de decidir y el derecho de autodeterminación de los catalanes es algo que jurídicamente no se puede negar. Si lo quieren ustedes pasar del plano jurídico teórico, lo que hemos visto ahora, a un plano jurídico práctico, rápidamente, en una pincelada, pues les diría a ustedes lo mismo, más o menos, aunque eso vendrá en la tercera parte.
este argumento que suele emplear mi amigo, el de la Moncloa, que dice que no se puede reconocer el derecho de autodeterminación porque eso está por encima de la ley, es contrario a la ley, que la ley no lo permite, cosas por el estilo, pues eso simplemente no es cierto. La ley no dice nada. Y de acuerdo con una doctrina jurídica ampliamente admitida por toda la comunidad civilizada, lo que no está prohibido, está permitido. Yo puedo tener dos puntos de vista respecto a lo que está permitido y lo que está prohibido, ¿verdad? Decir que solo está permitido lo que está expresamente permitido y decir que está permitido todo lo que no está expresamente prohibido. Y si las leyes no prohíben el derecho a la autodeterminación, es que está permitido. La Constitución, que se invoca siempre, no permite el derecho a la autodeterminación. ¿Quién ha dicho eso? Ningún artículo de la Constitución que diga que no existe el derecho a la autodeterminación. Ninguno. Por lo tanto, una cosa que no está expresamente prohibida, está permitida. Dice, bueno, pero no existe vehículo para hacerlo práctico. Bueno, no existe vehículo porque usted no quiere. Pero si usted quisiera y tuviera voluntad, existe perfectamente. Hay un artículo 150.2 de la Constitución que dice que el Estado puede delegar en las comunidades autónomas competencias de naturaleza estatal que por su naturaleza fueran delegables. Al margen del carácter casi patafísico y divertido de la argumentación, lo que se está diciendo es claro. El Estado puede delegar en la comunidad autónoma catalana, en Cataluña, la competencia para convocar y realizar un referéndum consultivo, que además estamos hablando de un referéndum consultivo, no crean ustedes que estamos hablando aquí de Pedro Botero y las calderas del infierno, estamos hablando de un referéndum consultivo, estamos hablando de algo muy simple, saber lo que quiere la gente, nada más. Y eso lo puede hacer el Estado perfectamente si quiere. Es decir, que desde el punto de vista jurídico la única objeción al derecho de autodeterminación, la única objeción práctica, teórica hemos visto que no hay ninguna, la única objeción práctica que existe es que simplemente quienes están al mando y quienes toman las decisiones no quieren. Es un problema de voluntad política, pero no es un problema de imposibilidad jurídica. No hay nada que se oponga a la realización de un referéndum consultivo sobre la autodeterminación de Cataluña. Segunda parte, argumentos de carácter histórico. Los argumentos de carácter histórico se ventilan en 2 minutos. Suele decirse, y lo han oído ustedes muchas veces, bueno, pero esta gente, ¿por qué quiere independizarse si nunca han sido independientes? Esto me lo decía mucho cuando yo decía, mira, desde el momento en que los quebequeses pueden hacerlo y los escoceses pueden hacerlo, no hay ninguna razón por la que no puedan hacerlo los catalanes, ninguna. Lo único que me estás diciendo es que si tú me dices que los quebequeses pueden y los escoceses pueden, pero los catalanes no, lo que me estás diciendo es que los catalanes son ciudadanos de segunda en su propio Estado de Derecho. Estás reconociendo que España no es un Estado de Derecho y eso no es admisible. No, es que en el fondo, verás tú, los escoceses fueron independientes y por lo tanto se trata de si recuperan o no su independencia. Respuesta, ¿y los quebequeses cuándo fueron independientes? Porque no me consta eso. Bueno, pero de eso no se trata. Los escoceses fueron independientes y no es comparable Escocia con Cataluña. No sé por qué no es comparable, pero bueno, da igual. Bueno, echen ustedes una ojeada a la historia. Bueno, ustedes no, que la echen mis colegas, porque ustedes supongo que lo van a saber. Existe Cataluña desde hace 1000 años, como entidad política y jurídica determinada. Existe el Condado de Barcelona desde el siglo IX. Desde el siglo IX, el Condado de Barcelona ha sido muchas cosas. Ha sido independiente, dependiente, ha estado dentro del Imperio Carolingio, se ha soltado del Imperio Carolingio y dio origen a una dinastía que fue la dinastía de la Corona de Aragón. Claro, 1000 años dan para mucho. Para muchos. El problema es, mire usted, España ha sido independiente, sí, pero en el siglo IX ese problema no se planteaba, porque no había España. Existía Cataluña y existía Barcelona, pero no existía España. España tiene la mitad de tiempo que Cataluña, y en la otra mitad, pues mire, los catalanes se han mantenido, como suelen decir ellos, tossudamente alçats. Y claro,
Ese es el problema. El problema es que hay, bueno, no es un problema, es un orgullo, pero para otros puede ser un problema, que hay una colectividad tossudamente alzada, o alzata, diría, alzata, hay que respetar los géneros. Esta pronunciación la tenemos que pulir, Ramón. Bien, tossudamente alzata, desde hace 1000 años. Si alguna duda tenía Sir Ivor Jennings acerca de qué es lo que define un pueblo, o qué es lo que define una colectividad, o qué es lo que define una nación, pues probablemente se pueda decir su inquebrantable voluntad de ser considerada como tal a lo largo de 1000 años. Hombre, si eso no es bastante, ¿qué más quiere usted? Su lengua, su cultura, su respeto y su historia y su tradición. A mí España me encanta, yo soy muy español, estoy profundamente identificado con España, pero eso no me puede hacer ignorar que Cataluña no es que sea, digamos, inferior, no, es que es igual y además más antigua. Y por lo tanto, los mismos derechos que tengo yo y que tiene mi país, debe tener Cataluña, los mismos. Ni más ni menos, los mismos. Por lo tanto, históricamente hablando, el asunto está claro. Hay nación catalana desde hace 1000 años, tiene su cultura, tiene su lengua, la ha defendido a capa y espada. Claro, a lo largo de la historia que hemos compartido, esa que dice Rajoy, que es más lo que nos une que lo que nos separa. Sí, es verdad. El otro día se lo oía decir también a Sánchez. Decía Sánchez, hablando del PP, que era más lo que les unía que lo separaba, con lo cual yo ya no entiendo nada. ¿Que es más lo que une a los socialistas con el PP que lo que los separa? Pues hombre, tío, se lo estás poniendo a huevo. O sea, realmente es que bueno, en fin. Claro, a lo largo de esos 500 años en que, al parecer, hemos estado conviviendo, pues ha habido de todo. Claro que ha habido de todo. Por supuesto, las historias se han ido mezclando. Pero que las historias se hayan ido mezclando no quiere decir que una parte haya absorbido a la otra y se la haya fagocitado. A mí suelen decirme mucho, pero tú es que eres muy partidario del nacionalismo catalán. Sí, claro, yo soy muy partidario de las causas justas. ¿Qué le vamos a hacer? Pero si esos son todos un atajo de carlistas. Pues sí, efectivamente también ha habido carlistas. Sí, ha habido. La segunda guerra carlista solo pasó en Cataluña. Y desde luego hay que ver los carlistas como son. No sé, espero que no haya carlistas aquí, si lo son, y si los hay, espero que me perdonen, pero yo suscribo a la definición de Pío Baroja, que decía que un carlista es un animal que confesado y comulgado ataca al hombre. Dice, claro, bueno, es muy duro, pues sí, ¿qué le vamos a hacer? Pues sí, ha habido carlistas y han sido también muy nacionalistas, sí, efectivamente, y ha habido catalanes muy reaccionarios, pues por descontado, y obispos, toda la doctrina fascista de la guerra civil, toda la doctrina del nacionalcatolicismo la elaboran catalanes. El obispo Plaideniel, el obispo Gomá, ¿verdad? Los de la carta de los obispos a los pies de Franco, los que identifican la guerra civil, es decir, la sublevación de aquel atajo de delincuentes y sinvergüenzas con una cruzada bendecida por el Papa, son catalanes. Claro, hemos compartido muchas historias, sí, y nos hemos relacionado mucho, claro, a la fuerza. Durante 500 años que existe España, porque ya hemos dicho que Cataluña existe desde hace 1000, pero desde los 500 años que ha existido España, pues ha habido todo tipo de relaciones, buenas, malas, de todo tipo. Eso no significa absolutamente nada, ni desmerece nada los derechos del uno y del otro, y son iguales. Son los mismos derechos. Los derechos de la nación catalana son los derechos de la nación española, y la nación española hace dejación de sus derechos en el momento en que niega los de la catalana. Eso es algo que mis connacionales llevan muy mal, pero es así. Yo no quiero ser, eso lo digo mucho, pero ¿qué le vamos a hacer? No quiero ser miembro de una nación que obliga a otra a ser parte de ella, en contra de su voluntad. Si quiere, que lo sea. Si no quiere,
independizarse y ser nación por su cuenta, tiene todas mis bendiciones. Incluso hasta es posible que yo también me vaya, caramba. Porque lo que decíamos antes, ¿verdad? Yo no quiero morir súbdito, quiero morir ciudadano libre. Y aquí la República Catalana, por cierto, aprovecho, saco un libro dentro de unos meses que se llama La República Catalana. Y efectivamente... Pues eso, desde el punto de vista jurídico... Te esperamos a la presentación, Ramón. Sí, no, haremos una buena presentación. Sí. Que además, fíjense ustedes que en realidad yo lucho mucho a favor de la Tercera República. Esta República Catalana en realidad sería la segunda. La primera fue la de Pau Claris. ¿No es así? Y termino con esta referencia, porque claro, todo lo que hayan hecho los carlistas, los, digamos, españolistas, los catalanes españolistas, etcétera, queda borrado cuando ustedes... ahora pasaba por aquí, creo que era aquí, porque ya no me acuerdo muy bien, pero creo recordar que aquí cerca hay una calle dedicada a Carrasco y Formiguera. ¿Es así? Sí, una plaza. Una plaza. ¿Y cuál fue el destino de este hombre? ¿Y cuál fue el destino de Lluís Companys? Pues, claro, sí, hay una larga historia y ha habido de todo. Y el otro día me decía un periodista, dígame un político español que le parezca a usted ejemplar. Prim. Claro, Prim, nacido en Reus, gobernante, el último presidente catalán del gobierno español y además asesinado. Porque luego hubo dos en la Primera República, ya recuerdan ustedes, pero eso en realidad fue un acontecimiento que casi no tuvo importancia. De forma que, efectivamente, desde el punto de vista histórico, lo que aquí se demuestra es que dos naciones han estado conviviendo o conllevándose, como decía Ortega. Hemos tenido muchas relaciones impuestas por las circunstancias y en un momento determinado una de las naciones decide hacer uso de su innegable derecho de autodeterminación y la otra nación tiene que respetarlo escrupulosamente. Tiene que respetar escrupulosamente ese ejercicio en un derecho, a través de un referéndum de autodeterminación y aceptar escrupulosamente el resultado. Eso no solamente será elegante, sino bueno para todos y de esa manera, además, pondremos fin a estos últimos 300 años en los que, en buena parte, hemos perdido mucho el tiempo. Hemos gastado muchas energías inútilmente, ha habido mucha barbarie, mucho salvajismo, mucha estupidez por todas partes, mucha tontería, y sería bueno que los respectivos pueblos pudieran dedicarse a sus objetivos y aplicar la totalidad de sus recursos a la realización de sus finalidades. Y termino con una asociación, decía, desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista histórico, esto es innegable, desde el punto de vista político, que es el que nos lleva ya directamente a la actualidad, ¿no? Vamos a hacer una breve mirada, solo para terminar, al siglo XX. Al siglo XX, que es el inmediatamente precedente. Podríamos irnos al siglo XIX, y de hecho, pues siempre que se habla del nacionalismo catalán, pues empieza uno hablando de la Renaissance y de Milà y Fontanals, y sigue desde el momento en que en el siglo XIX Cataluña se toma una conciencia nacional al estilo del nacionalismo europeo decimonónico y decide articularse como tal, etcétera. Podríamos hacerlo, pero supongo que eso lo saben ustedes muy bien y además no tenemos mucho tiempo. Vamos al siglo XX. Siglo XX. 46 años de dictadura en el siglo XX. Las dos dictaduras, las del general Primo de Rivera, gobernador que fue de Barcelona, y la del general Franco, en gran medida se hicieron contra Cataluña. La guerra civil, evidente. La dictadura de Primo de Rivera pudiera parecer que había sido para tapar las responsabilidades de Alfonso XIII en el desastre anual, pero miren ustedes, lo primero que hizo el padre de José Antonio Primo de Rivera, el fundador de la Constitución, el fundador de la Falange,
Qué lapsus, ¿verdad? Confundir la Constitución con la Falange, ¿verdad? Qué horrible lapsus. Lo primero que hizo don Miguel Primo de Rivera fue abolir la mancomunidad. Lo primero que hizo. Lo primero que hizo fue abolir el primer intento de germen de una organización constitucional puramente catalana. Eso es lo primero que hizo, lo que tenía más claro. Exactamente igual que lo primero que hizo Franco fue abolir el estatuto y meter en la cárcel a todo el mundo y fusilar a los que pudo, entre ellos, insisto, a Companys. 46 años del siglo XX. El franquismo, yo lo puedo definir de muchas maneras, y lo he estudiado mucho y efectivamente puedo definir de muchas maneras, pero hay una que es indudable. Es el último intento de renacionalización de España, de construcción de un proyecto nacional único para España. ¿Cuál era el lema? Una, grande, libre. Sobre eso se insistió especialmente, en eso se educó especialmente. Se montaron asignaturas que se llamaban formación del espíritu nacional, y por espíritu nacional se entendía Castilla, se entendía la nación castellana, se entendía el imperialismo castellano, se entendía la tradición del nacionalismo español unimodal, que ha caracterizado siempre, ¿verdad? Fue el último intento. Y ese intento se saldó con lo contrario. Una falta absoluta de sentimiento nacional español, que lo atestiguan las encuestas. No hay más que ver la cultura política de los españoles. Cuando los españoles les preguntan, ¿está usted dispuesto a morir por España? No. El 16% están dispuestos a morir por España, y deben ser los militares. Y tampoco estoy muy seguro, porque ahora, como ya no hay mili obligatoria, casi todos los militares son sudamericanos, y dudo de que estén dispuestos a morir por España. Quizás estén dispuestos a morir por el Perú, no lo sé. Y yo, desde luego, por el Perú tampoco, pero nunca se sabe. Soy muy respetuoso de los deseos de los demás. De forma que ese intento fracasó. Fracasó tan rotundamente que a la salida del régimen la situación era tan vergonzosa que el prestigio de España en España estaba por los suelos, como está ahora. ¿Conocen ustedes un caso más sorprendente que el hecho de que todos los nacionalistas españoles, bueno, todos, pero la mayoría, anden por el mundo diciendo que ellos no son nacionalistas? Que los nacionalistas son siempre los catalanes, los vascos y los gallegos, que son los que van hinchando las narices, y que en cambio los españoles esclarecidos no son nacionalistas. Como decía muy bien Iñaki Anasagasti, que creo que es lo único en lo que estoy de acuerdo con él, pero estoy de acuerdo. Decía, hombre, no me diga usted que no es nacionalista. Claro, usted lo que es un nacionalista satisfecho porque tiene un Estado. Y yo soy un nacionalista insatisfecho porque no lo tengo. Pues efectivamente, pues así es, claro, sí. Usted es nacionalista porque usted quiere un Estado. Y tiene usted perfecto derecho a tenerlo. Y por lo tanto, se debe respetar ese derecho. Muerto el general, para vergüenza de todos los aquí presentes, igual que los ausentes. Una vergüenza para todo el mundo que ese criminal muriera en la cama. La transición, el régimen del 78, fue el último intento de renacionalización. Ya no en el estilo franquista, sino en un estilo aparentemente antifranquista, a través de la construcción de un Estado que se llamaba de las autonomías, que simplemente no ha funcionado. Y no ha funcionado por razones que nos llevaría mucho tiempo analizar, y que quizá luego, a lo mejor, merced a la caridad de Pera, le dedicamos a algunos. Pero ese Estado no ha funcionado. En ningún momento. Ha sido una construcción voluntarista que no se ha tenido de pie. Y la prueba de que no se ha tenido de pie es que aquí estamos. Que aquí están los tosudamente alzados de siempre, diciendo que no quieren obedecer esa Constitución, y ha habido que ya llegar al extremo ridículo de reformar la ley orgánica del Tribunal Constitucional, como han hecho recientemente con los solos votos de la mayoría absoluta del partido que algunos jueces consideran que es más bien una asociación de malhechores, y yo en ese sentido soy muy hermano de los jueces. Reformar la ley orgánica del Tribunal Constitucional para convertirlo en una agencia ejecutiva de sus propias sentencias. Es una cosa verdaderamente increíble. Ya han convertido a los jueces en comisarios de policía, porque como ya no pueden utilizar el ejército, que era lo que utilizaban antes, para resolver el problema catalán,
No hace falta que les diga a ustedes que yo siempre he sostenido que España no hay un problema catalán, no hay un problema vasco, no hay un problema gallego, hay un problema de España. El problema es de España, la cuestión es la cuestión española. Cataluña, País Vasco y Galicia son la manifestación de que el proyecto español no funciona. Y el último intento de la Constitución de 1978, y específicamente el Estado de las Autonomías, ha funcionado menos. Colofón, la prueba de que no ha funcionado es que en este momento la única política que se está haciendo en España, la única política de oposición a los últimos 4 años de neofranquismo, se hace en Cataluña. La única oposición que hay en España está en Cataluña. Es una situación sorprendente. Pero si la analizan ustedes un poco, ahí encuentran ustedes la clave de por qué los españoles no tienen gobierno. Porque tampoco tienen oposición. No tienen nada. Tienen un parlamento, que ayer me di el gustazo de decírselo a la gente que estaban en la tele, tan acobardado, acomplejado y miedoso, que no se atreve a ponerle una moción de censura a un gobierno que se ha declarado en rebeldía y que dice que no comparece porque no le da la gana. ¿Qué es lo que hacía Franco? Pero a diferencia de Franco, que decía eso y las Cortes la aplaudían, estos no aplauden. Van por ahí rezongando por los rincones, qué malo es este gobierno, qué malo es este gobierno, pero no se atreven a decirle, ¿cómo que usted no comparece? Pero ahora mismo le manda a usted los guardias y va usted a dormir al calabozo. ¿Pero cómo que el gobierno se declara en rebeldía y no comparece ante el Parlamento, que es, en teoría, el poder supremo del Estado? Y en la práctica, en este momento, es el único que hay, porque se ha constituido de acuerdo con las elecciones, de acuerdo con el mandato, es el único que es jurídicamente perfecto. El gobierno está en funciones. ¿Y cómo un gobierno en funciones se atreve a decirle a un Parlamento que está en pleno ejercicio de sus competencias que no le da la gana de comparecer? Pues porque no hay Parlamento, porque no hay oposición, porque la oposición al gobierno del neofranquismo está aquí. Buenas tardes. Muchas gracias. Con esto. Sí. Bé, doncs, el Quim, quan ha presentat en Ramon, deia que el valorava molt que posés les idees o les opinions per damunt de la seva ideologia, i el que passa, com s'ha pogut observar, és que el que posa per damunt de la ideologia o de la seva sentiment de pertinença és el sentit comú, perquè el que ha fet és un desenvolupament de sentit comú aplicat, en aquest cas a la política, però que es podria aplicar en qualsevol camp, que és el que fa que es pugui entendre tot tan ben entès com ho hem entès. Per tant, moltes gràcies per aquesta intervenció inicial. Jo volia fer una pregunta per començar, per encetar una mica el debat, i d'aquesta que és més teòrica, com t'he demanat abans, mirarem d'anar a la qüestió més pràctica, als problemes que ens trobem al dia a dia els independentistes, i perquè aquí ens ha convocat l'ANC, que el que és una organització d'acció i que per tant també necessita idees per a l'acció. Però d'entrada, per què Espanya no reconeix la nació catalana i el dret d'autodeterminació? Per raons identitàries de pertinença o per qüestions econòmiques, d'interès, és a dir, per qüestions d'història o per qüestions de supervivència? Por todas, están todas claras. Desde el punto de vista de la mentalidad dominante en España, España es un hecho incontrovertible y por lo tanto cualquiera que lo ponga en cuestión pues es rechazado, es como un cuerpo que genera anticuerpos frente a una agresión. Un cuestionamiento de la nación española genera anticuerpos. Es curioso porque al mismo tiempo la conciencia que tienen los españoles
Gracias. O debiera quizá hablar en primera persona del plural, pero es que me cuesta, la verdad, porque nunca me he identificado con este discurso imperialista, nunca. Supongo que está en el ánimo de todos ustedes esta idea de que existe un conflicto en España entre las dos Españas. Y que es verdad, existe ese conflicto. Ha existido desde siempre, desde el origen de España, tiempos de los reyes católicos. Hay una España conservadora, reaccionaria, católica, nacionalcatólica, integrista, fundamentalista, oscurantista, eso, intolerante, y hay una España liberal, progresiva, y yo me he identificado siempre con la segunda, pero tengo una crítica que hacerle muy fuerte a esa segunda, que es muy cobarde y que normalmente ha cedido, y que lo que ha dominado en España es la otra, la integrista, la católica. Por eso me cuesta emplear primera persona del plural, y no solo hacerlo, porque como de los españoles hay que hablar siempre de la parte esta, de la parte bestia, pues yo con la parte bestia. Y esa parte bestia, que en buena medida comparte ciertas imágenes y símbolos con la llamada liberal o progresista, que en realidad es muy cobarde, esa idea de nación es una idea de nación muy peculiar, porque es una idea de nación decadente. Reconocen que España está en decadencia desde el siglo XVII, pero es algo admitido, tan admitido que hay pruebas empíricas. Don Antonio Canavar del Castillo, celebrado primer ministro de la restauración borbónica, de la segunda restauración borbónica, porque esta es la tercera, estos borbones no hay manera de echarlos, por eso me cae simpático Brill, que era el que decía eso, los borbones nunca más. Pobre hombre, por eso lo mataron, claro. Son como las garrapatas, Ramón. Sí, son como, ¿verdad? Es tremendo, ¿no? Pues don Antonio Canavar del Castillo, que es el autor de la segunda restauración, tan orgulloso él, y que tanta huella ha dejado en la conciencia de los españoles, que don Manuel Fraga Iribarne, otro pájaro de buen agüero, decía que él quería ser el segundo Canavar del Castillo, porque cada uno tiene los modelos que admira, ¿no? Este hombre admiraba al mismo tiempo a Winston Churchill y a Antonio Canavar del Castillo. Yo no comprendo cómo... Es como juntar a Dr. Jekyll y Mr. Hyde en una sola persona. Eso es imposible. Bueno, pues don Antonio Canavar del Castillo, que era un cínico y un hombre, además, con muy escasos escrúpulos y menos inteligencia, debe su primera fama a una obra que se llama Historia de la decadencia de España. Historia de la decadencia de España. Que un primer ministro de un país escriba un libro que se llama Historia de la decadencia del país que administro, pues no deja de tener chiste. Claro, entonces, es una conciencia doble. Es una conciencia de somos una nación, es España, pero es una nación en decadencia. Y es una nación en decadencia porque hay una conjura internacional en contra de ella. La anti-España no tiene otro objeto en la vida, el mundo está lleno de anti-españoles y la anti-España no tiene otro objeto en la vida que destruir esta gran nación española. Y sus aliados más repugnantes los tenemos aquí. Unas veces son los judíos, otras veces son los moriscos, otras veces son los catalanes, vete tú a saber. Pero aquí hay un montón de gente a la que hay que exterminar porque nuestra identidad depende de eso. Eso desde el punto de vista ideológico más simbólico. Y luego aterrizamos al terreno de las realidades prácticas. ¿Y qué sucede? Pues sucede que por mucho que nos empeñemos, la organización de España, aparte del conjunto del Estado español, ¿no? Aparte de tener este carácter de las dos Españas con un predominio de la parte oscurantista sobre la parte liberal, aparte de ello es un fracaso desde todos los puntos de vista, porque un país administrado por una colla de incompetentes, necios, ladrones y meapilas no puede ser un éxito nunca. Y recuerden ustedes que España ha sido tradicionalmente administrada primero por la dinastía de los Habsburgo, de la dinastía que nosotros llamamos de los Austrias, a los que España les importaba un pepino, porque lo que querían eran los tesoros de América para financiar sus guerras de Europa y después por los Borbones, a los que España también les importaba otro pepino. Es decir, es un país administrado como un cortijo
por 2 dinastías extranjeras durante 400 años, no durante 40 ni 4, durante toda su historia. El país ha sido administrado por 2 dinastías extranjeras cuyas miras estaban puestas en otro lugar y que no tenían la menor conciencia nacional. Y con la complicidad de una oligarquía de terratenientes e incompetentes que les hacían el juego. Claro, ¿qué es lo que han producido al final? Un fenómeno que no se tiene de pie. Y ese fenómeno que no se tiene de pie es este. Y llega el momento en que una parte como Cataluña, que representa el 21% del Producto Interior Bruto, representa algo así como el 16 o el 18% de la población, dice que se va, y el país se da cuenta de que es económicamente inviable. Hombre, inviabilidad que se traducirá en ¿qué? Que si esa separación se da, pues pasará como cuando se perdió el Imperio de América. A partir de 1824, que se produce la batalla de Ayacucho y la derrota de España, por cierto, otro asunto que sí es que lo siento, te voy a pasar el micrófono porque si no, no paro. Es que dices, bueno, ¿qué pasó? Pues hombre, pues para que se den ustedes cuenta de una idea, de una cosa. En 1824 los españoles son derrotados en la decisiva batalla de Ayacucho por otros españoles, porque la liberación de América es una guerra civil entre criollos y españoles peninsulares. Allí no se subleva Atahualpa Yupanqui ni Moctezuma, no, se subleva Rodríguez, Pérez y Fernández contra Pérez, Fernández y Rodríguez. Y, claro, los echan. En 1825. En 1825, un año después, todavía la prensa española decía que la batalla de Ayacucho era una invención de los latinoamericanos y que no había existido. Que no había existido la batalla de la derrota de Ayacucho, ¿no? Allí se perdió el 40% de los ingresos de la corona española. Con América se fue el 40% de los ingresos de la corona española. Y España siguió existiendo. Mucho menos, pues entonces hay una razón identitaria y hay una razón económica. ¿Por qué esto es inviable? Pues vamos a terminar de una vez diciendo las verdades. Pues porque de las 17 comunidades, 2, que son las comunidades vascas, tienen un régimen de privilegio que nadie quiere mencionar, nadie quiere tocar, porque todos tenemos mucho miedo a plantar este aspecto sobre la mesa. ¿Por qué los vascos y los vascos y los navarros no paran? ¿Por qué tienen un concierto? Porque se respetan sus fueros. ¿Y por qué no se respetan los fueros de Cataluña? Porque fueron abolidos por derecho de conquista, pues eso es justo. Y claro, ¿qué pasa? Si yo generalizo el sistema de concierto, ¿qué sucede? Pues que España es inviable, económicamente hablando. Y si me quedo con el sistema de conciertos, entonces dejo de contar 2 comunidades, me quedan 15. De las 15 comunidades que hay, que quedan, 4 tienen superávit. Cataluña, País Valenciano, Baleares y Madrid. Las demás son todas deficitarias y subvencionadas. Si esas 4 se van, y en concreto si se va a Cataluña, esto no funciona. Ja està. Correcte. Tenint en compte aquesta situació, tenint en compte que el que pugui quedar de l'estat espanyol difícilment serà viable, hi ha molta gent que diu que l'estat espanyol, quan fem la independència, s'asseurà a negociar. Per què? Per una qüestió d'interessos, de salvar alguns mobles, perquè li interessarà, per exemple, pactar el deute, acabarà negociant. Tu també penses això? No. Mira, España es el país del sostenella y no enmendalla. ¿Cuántas veces les dijeron a los españoles, ¿vais a ir a la guerra con los Estados Unidos? Sí, porque el honor español, no sé qué, Cuba, tal. Pero tú conoces los Estados Unidos, tú has visto el ejército de los Estados Unidos y has visto el ejército español, has visto las flotas españolas, la armada española, has visto la norteamericana. No importa, más vale barcos sin honra que honra sin barcos, allá vamos nosotros y tal. 3 meses. 3 meses duraron lo que tardaron las flotas norteamericanas en encontrar a las españolas y hundirlas sin más problemas.
¿Hubieran podido negociar? Claro. Antes de eso hubo la guerra de los mambises de 1860 y tantos, porque con Cataluña ha estado pasando lo mismo que pasó con Cuba y lo mismo que pasó con América. También en América hubo proyectos ilustrados de negociación, de buscar soluciones en el siglo XVIII, pero jamás la oligarquía española accedió a eso, jamás. Ningún monarca español pisó jamás tierra americana, nunca. Fíjate el interés que tenían las casas reinantes españolas por América, nunca. El primer monarca que pisó tierra americana fue Juan Carlos, y la pisó porque iba a los Estados Unidos a rendir cuentas al amo. Y alguien debió decirle: Majestad, está feísimo que la primera vez que un monarca español va a América aterrice directamente en Washington. Dijo: pues busquen un sitio, y le buscaron, creo que fue Puerto Rico, no, Puerto Rico, qué barbaridad, ¿no? Santo Domingo, no sé, la Española, para darle un valor. Nunca ha habido uno. Claro, y hubo intentos, siempre se negaron, hubo intentos de dar regímenes de federación, confederación, hubo todo tipo de planes. No funcionaron jamás. Y cuando se produce la guerra hispano-norteamericana, Prim ha sido asesinado, que tenía un proyecto de autonomía para Cuba. Tenía dos cosas, Prim, en la cartera: un proyecto de autonomía para Cuba y la abolición del esclavismo, la abolición de la esclavitud. Y lo asesinaron. Y la respuesta fue mandar al general Bayler, que es el inventor de los campos de concentración. El primero que pone campos de concentración en el mundo es el general Bayler, que es un gobernador español en Cuba. Les llama aldeas de concentración, es lo mismo. Claro, negociar, nunca. Negociar, jamás. Negociar es bajarse los pantalones, negociar es ser anti-España, negociar es ceder a las presiones horripilantes de estos catalanes que no... Al final negociarán, però per imposició internacional. Això és el que et anava a preguntar. La següent pregunta era: no negociaran per propi preu, però tu sí que creus que la comunitat internacional actuarà, i en quin moment? És a dir, en quin moment s'ha d'arribar perquè actuï la comunitat internacional? Pues en el momento que llegue la primera confrontación, que llegará. La primera, sí, la primera. Bueno, la primera o la segunda o la tercera. No vamos a poner aquí españoles también en eso, ¿no? La primera o nada. No, da igual. En algún momento, es decir, vamos a ver, en España no hay gobierno. Ni tiene pinta de haber. Lo más probable es que el resultado de las elecciones del 26 de junio sea repetido el de las elecciones del 20 de diciembre. Y a ver cómo estos cuatro genios, que han sido totalmente incapaces de llegar a un acuerdo, mira que se reían de los catalanes, que decían que... Yo lo que no comprendo es por qué vosotros no montáis una jornada de la carcajada nacional. Dirigida así, es que ustedes, no iban ustedes, no decían que no íbamos a formar gobierno, pues mira, tenemos un gobierno y vosotros no tenéis nada, ¿no? Pero los mismos cuatro genios que han dado muestra de una incompetencia absoluta, aparte de un narcisismo sin límites, el narcisismo es verdaderamente atroz, Hay que ver qué encantados están los cuatro de haberse conocido, ¿verdad? ¡Qué horror! Pues esos mismos cuatro se van a presentar otra vez a las elecciones y claro, en el fondo, siempre que dices esto, hay alguien que te dice, bueno, pero date cuenta de que el problema son los votantes. Bueno, eso lo doy por supuesto, claro, los votantes, sí. Sí. ¿Y tienes alguna explicación a eso? Sí, Franco. La cultura de los españoles, la cultura política de los españoles está modelada en el terror que Franco sembró. Ese terror es lo único que me permite entender que los españoles sigan sin querer saber nada de política. Y que Belén Esteban sea la autora más leída y que Paquirrín o Popirrín o no sé quién. Claro, y que en España siga habiendo 100 y pico mil personas asesinadas, enterradas en fosas comunes, sin que haya habido un plante nacional. Un plante de todo el mundo. A decir, no, esto no puede seguir así. Esto
Porque, claro, parece una tontería, pero un país, en último término, es como una persona. ¿Y qué nos pasa a las personas? Pues que de vez en cuando tenemos problemas con nuestro pasado. Tenemos problemas con nuestra neurosis. Tenemos actos fallidos que llaman, tenemos muchas cosas y vamos al psiquiatra y tratamos de curarnos. Pues a los países les pasa lo mismo. España no puede mirar su pasado. Todas esas proclamas con las que se hicieron la transición, que si la reconciliación, que si todo mentira. Todo mentira. Porque no se puede pasar por encima de un genocidio y dejar sin justicia a las víctimas. Eso es imposible. Y somos todos culpables. Todos. Ustedes no se pueden hacer lo que quieran. Yo soy culpable. Porque no caí en la trampa de la transición y de creer que como yo personalmente y mi familia, todos habíamos sufrido el franquismo. Yo también. Yo estuve en la cárcel. Mi familia toda estuvo en la cárcel. Pero no tengo gente en las cunetas. Si tuviera gente en las cunetas. Y fíjese además qué vergüenza, ¿no? He ayudado a buscar gente en las cunetas, he ayudado a buscar guerrilleros, pero no caí en la cuenta de lo que significa decir a cientos de miles de personas: la tranquilidad espiritual del país depende de que vosotros hagáis el favor de olvidaros de vuestro padre, de vuestra madre, de vuestro hijo, de vuestro abuelo. No se puede decir eso. Y es gordo, ¿eh? Es gordo. Tengo colegas, catedráticos, compañeros míos de historia, gente que es apreciada, que dicen que lo que hay que hacer con estos casos es echarlos en olvido. Y eso te lo dice un historiador. Que tienes que echar en olvido, pero si él es la muestra de que no se pueden echar en olvido nada, porque él profesionalmente está, que hay que echar en olvido. ¿Pero cómo se puede decir eso? Claro, entonces resulta que ese terror que el genocidio franquista sembró en España opera en la cultura política de los españoles y opera en que 7 millones de señores y señoras pueden seguir votando a un personaje como este, que es obviamente una hechura franquista, típico franquista, un gobernante que solo lee el Marca, com a Franco. Has obert el tema de les eleccions, del que ha passat a Espanya. Volia preguntar-te sobre... Perquè aquí hi havia una opció, un partit, una formació, un moviment que havia de canviar tot això que expliques, no? Que era Podemos. I que aquí a Catalunya va quedar primer, per davant de les dues formacions independentistes que s'havien presentat. La defensa del dret de decidir de Podemos, per tornar una mica al tema de la xerrada, és sincera? És instrumental? O és com aquells principis de Groucho Marx que si no t'agraden en tinc uns altres? Sí, esa es una pregunta peligrosísima, porque me preguntas por casa, me preguntas por las cosas de mi casa. Y claro, ahí tenemos un problema, porque, en fin, vamos a ver, todos estos de Podemos, yo los conozco mucho, son mis alumnos, y personalmente sigo teniéndoles cariño, aunque ellos ahora me odian, porque dicen que me meto con ellos salvajemente. Sí, la verdad, sí, me meto mucho con ellos, pero se lo merecen. Porque nos han engañado. La pregunta es ¿por qué nos han engañado? Y la respuesta es difícil, pero la pregunta es clara. Vamos a ver. Podemos surge como, en sentido práctico y empírico, como consecuencia del 15M. Y de hecho, pues en su autojustificación, autolegitimación y autodefinición ideológica está siempre presente: nosotros somos el 15M, nosotros venimos del 15M, nosotros somos la articulación política del 15M. Siempre se dijo al 15M: si vosotros queréis ser eficaces tenéis que convertiros en partido político, nosotros somos el partido político del 15M. Bueno, sí y no. Sí y no. Primero, no son los únicos, ha habido otras formaciones políticas que han
reivindican el 15M, y además la propia formación Podemos incorpora otros elementos que no son el 15M. Otras tradiciones políticas, por ejemplo, la izquierda anticapitalista, pues no es el 15M, es el viejo partido trotskista reconvertido y que además es la columna vertebral de Podemos, porque es la parte más orgánica de Podemos. También muy amigos míos y también, pues incluso discípulos, también dirigí al dirigente de izquierda anticapitalista, le dirigí la tesis doctoral, o sea que está todo en casa. Entonces, esta gente nació con una promesa implícita. Nosotros vamos a construir una izquierda nueva, una izquierda que fuera distinta de los viejos y anquilosados comunistas, del Partido Comunista y de Izquierda Unida, y distinta de esta socialdemocracia aburguesada, acomodaticia, dinástica, monárquica, que ha traicionado los últimos elementos izquierdistas que quedaban en la sociedad. El viejo partido de Pablo Iglesias. Además, como el dirigente se llama Pablo Iglesias, como el viejo Pablo Iglesias, es como una especie de regeneración de tal. Eso estaba bien. Eso te puede salir o puede no salirte. Pero eso es un bonito proyecto, al menos para personas como yo. Y pues yo apoyaba aquello, claro, naturalmente. Apoyar aquello que significaba que había que mantener las distancias con los unos y con los otros. Pero no se han mantenido. La vieja procedencia, porque todos estos chicos vienen de Izquierda Unida y del Partido Comunista. Abandonaron la militancia por esas cosas, porque en el Partido Comunista abandonar la militancia es sencillísimo. Están todo el día entrando y saliendo, todo el día pegándose. Entonces, dice no sé quién, dice tú juntas a 3 comunistas y tienes 3 fracciones. Y si juntas a 3 trotskistas tienes 4. O sea, claro. Y eso no tiene mayor importancia, pero deja pozos. Deja pozos. La militancia comunista, esto nos daría para hablar mucho, la militancia comunista imprime carácter. Es casi como el sacerdocio de los católicos, ¿no? Y claro, hay un viejo fondo comunista que ha acabado apoderándose de parte de Podemos. Y claro, la equidistancia, en el mejor sentido del término equidistancia aquí, que era mantener las distancias con los viejos comunistas y mantener las distancias con la socialdemocracia, se ha roto. Se ha roto. Y cuando Pablo Iglesias dice que Julio Anguita es su referente intelectual, pues la hemos fastidiado, hermano. Porque si nosotros venimos a regenerar aquí, y fíjense ustedes la regeneración, nombramos alcaldesa de Madrid a una septuagenaria. Nuestro referente intelectual es otro septuagenario. El fiscal Villarejos, que, en fin, mejor no hablar, otro septuagenario. Bueno, entonces, ¿dónde está aquí la cosa? Bueno, es que usted también es septuagenario, sí, pero yo no estoy metido ahí. Yo no me postulo para nada, simplemente digo lo que pienso, ¿no? Y lo que pienso es que el discurso se ha roto. ¿Por qué? Por falta de empaque teórico. Sé que esto es muy fastidioso para una gente que anda diciendo que son profesores universitarios y grandes pensadores y que han elaborado grandes teorías. Y cuando Monedero dice de Pablo que su problema es la soberbia intelectual, da por supuesto, no que sea soberbio, sino que es intelectual. Y eso es dar mucho por supuesto. Claro. Què hem de fer fins les 9, per exemple, i donar pas o hi hem de parar? 5 minuts més, perquè jo penso que deuen haver-hi preguntes i si no se'ns tirarà el... Ramon, 5 minuts. Sí. ¿Seremos capaces? La pregunta més difícil. Com t'imagines que serà el desenllaç del conflicte entre Catalunya i Espanya? És a dir, què hem de fer els catalans per aconseguir la independència? Seguir.
seguir como van las cosas. Además, la situación es óptima. No hay gobierno en España, no hay capacidad de respuesta. No la ha habido nunca. Desde que empezó este resurgir en el año 2010, empezó en el 2006 con la reforma del Estatuto, pero en el año 2010, con la sentencia del Tribunal Constitucional, esa sentencia delirante, pues ya la cosa tomó mucho cuerpo, ¿no? Desde entonces, hay un asunto que está claro. El movimiento soberanista independentista lleva todas las iniciativas y España no tiene ninguna. No, en política es básico, el que tiene la iniciativa, el que pone, el que condiciona la partida. Claro, no hay respuesta por parte de España, no la hay. No la había ahora, no la había antes y ahora la hay menos cuando ni siquiera hay gobierno, porque estamos hablando de un gobierno que tenía mayoría absolutísima. Y ese gobierno con mayoría absolutísima era incapaz de responder, pero incapaz de responder a extremos increíbles. Revalorar lo que significa el 9N. El 9N significa que el Estado no puede imponer su autoridad en una parte de su territorio. Que la soberanía el día 9N era de la Generalitat y no era del Estado. De hecho, en sentido práctico, eso tiene una importancia capital. Claro, a nadie le interesa decir, oiga, ¿se ha dado usted cuenta de eso? ¿Se ha dado usted cuenta de que es usted un Estado fallido en la medida en que usted no puede imponer el ordenamiento jurídico vigente en todo el territorio? Que usted no puede obligar a las autoridades a seguir sus instrucciones. ¿Se ha dado usted cuenta de eso? No quieren hablar de eso, ¿no? Claro, entonces, ahora no hay gobierno, pues vacío de poder, y sí hay gobierno en Cataluña, y sí hay un gobierno sólido, y sí puede seguir adelante, pues que siga, hombre, que siga. Claro, ¿qué pasa? Que en algún momento, en ese seguir, nos guste o no nos guste, habrá un conflicto. Habrá que hacer algo, habrá un choque. En mi modesto entender, y esto lo digo siempre, lo mejor es que no lo haya. Y yo entiendo a Puigdemont y entiendo mucho más a Mas cuando dicen de la ley a la ley, muy nerviosos. De la ley a la ley, aquí no va a haber aventuras ni nada. Sí, lo entiendo muy bien, pero no se haga usted ilusiones. Primero, la ley de la que parte usted no es ley, es una ilegalidad disfrazada de ley. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, usted no pasa de una ley a otra ley sin romper algo. Eso pertenece al mundo de los misterios teológicos, de aquella que fue madre sin romperlo ni mancharlo. Aquí, el que tiene una tortilla tiene que romper huevos. Y yo no digo que haya que ir ni más deprisa ni más despacio, pero sí que hay que tener preparada la respuesta. Es decir, la contrarrespuesta para cuando venga la respuesta, que vendrá. En algún momento el Estado dirá, eso no se puede hacer. Y aquí se aplica el Código Penal. De momento están haciendo todo lo posible por no hacerlo porque no se atreven, no pueden emplear al ejército, que es lo que le decían siempre, quieren emplear a los jueces, pero tampoco pueden. Cuando dicen los de mis amigos de la CUP, y así los más radicales del independentismo, y dicen, es que el gobierno está judicializando los problemas. No está judicializando los problemas, hombre, si no puede. Tampoco puede emplear a los jueces. Lo que está haciendo es emplear al Tribunal Constitucional, porque el Tribunal Constitucional no es un órgano judicial, es un órgano político. Sigue politizando las cosas. No tiene margen de maniobra. Como no tiene margen de maniobra, está tratando de evitar la confrontación. Mientras la confrontación se pueda evitar, evítese. Pero si tú quieres conseguir algo, si se quiere conseguir algo, la confrontación es inevitable. Y para entonces hay que tener preparada la respuesta, aquí y fuera. Porque aliados en España no vais a tener. Ni uno. Ni uno. Bueno, yo, pero... No, el meu funciona? Sí. Ramón, vamos a tener un problema. Ya veo. Uy. Bueno, vamos respondiendo con monosílabos. Sí, bueno,
Bueno, aquí hay algú que Habrá varias que se repitan. No, bueno, y aparte hay alguno que ha aprovechado el papel al 100%, porque ha puesto en un mismo papel 4 preguntas. Aquest també, caray. Perfecto. Vamos a empezar por los más cortitos. 26J. La suma PP i Ciutadans significa pitjor i en PSOE, pitjor, jo llegeixo evidentment tal qual està, No sé, com ho interpretes tu? ¿Yo? Sí. Jo interpreto aquí, aviam, no sé, si el 26J, si sumen PP i Ciutadans, serà pitjor, però pitjor que què? No? Qui l'ha fet? ¿Pero pitjor qué es? Qui és? Bueno, és clar, aquí està. Qui és el que ha fet la pregunta? A ver, No hi és? Ha marxat? Bueno, anem a passar a la segona, doncs. Vinga. La guardamos. Jo penso que els dos partits espanyols s'acabaran unint per formar govern i així fer-se forts contra Catalunya. Tu què penses sobre aquest tema? sobre que va a haber un gobierno de unión nacional Exactamente. frente a Cataluña, bastante probable. Sí, un gobierno de salvación nacional, que reúna el 75% del Parlamento y que le dé mayor legitimidad, es probable. O sigui, que no anirem a unes terceres eleccions a cap de les maneres, no? Tal cual. ¿Qué te parece el concepto ganarse la soberanía como un nuevo camino si no hay referéndum? ¿Ya? Sí, porque luego hay aquí ganarse, merecer, empeñarse a base de actos de soberanía. Pero es que referéndum va a haber, hombre. Referéndum va a haber. Referéndum va a haber, porque al final, claro, si los independentistas ceden, no. Yo doy por supuesto que los independentistas no ceden. Si los independentistas no ceden, hay referéndum al final porque lo impone la comunidad internacional. Hay mediación de la comunidad internacional y la primera consecuencia de la mediación de la comunidad internacional es imponer un referéndum. Porque es lo que han hecho siempre. Porque además es la única posibilidad de justificar que haya una mediación internacional es que haya un referéndum que legitime esa mediación. Que es lo primero, que es lo que tenía que haber hecho el gobierno central. En lugar de ponerse a decir esas tonterías de la mayoría silenciosa, dice que, pero usted qué sabe, hombre, usted qué sabe, si no deja que la gente se cuente. O sea, que referéndum va a haber, de forma que no, yo no le veo problema. Señor Cottarello, ¿qué le diría a Xavier Domènech cuando defiende que hablando con Madrid conseguiremos un referéndum? ¿A quién? ¿Ah? A Xavier Domènech. No sé quién es ese señor, pero bueno, de todas formas, que hablando con Madrid conseguirán un referéndum. ¿Con quién en Madrid? ¿Con quién? Porque yo no conozco a nadie, que no lo creo. ¿Qué le diría? Que no se moleste, que no siga. Eso no se consigue, hombre. Y mucho menos hablando. Si fuera de otra manera, pero hablando... el candidato de Podemos en Cataluña. Caramba. ¿Ves tú? Es lo que pasa. Que dice... ¡Domènech! Xavier Domènech. Claro, sí. Claro. Este chico vive en Bavia. ¿Por qué cree usted que se utiliza el discurso que dice que en Cataluña hay un conflicto convivencial? Pues para mentir, como siempre. Para hacer propaganda en contra. Señor Cottarello, ¿cree usted que finalmente y pronto Cataluña tendrá que proclamar una independencia con una DUI? Yo no sé si es finalmente o pronto, pero es una posibilidad. Y a mí no me daría ningún miedo. Lo proclamaron en Kosovo, les ha salido, y la comunidad internacional está preparada para eso.
Yo creo que primero habrá una mediación, pero si la mediación no se produce, pues una luz, claro. Estoy leyendo aquí unos libros. Hola, Cotarelos. Soy el Miguel Palomar, amigo tuyo en Facebook. Ah, bien. Muchas gracias. Estupendo. Encantado. M'agradaria saber què penses de la CUP. Si creus que se'ls en va l'olla sovint per la tangent amb bajanades. Cito sexe al metro, ok i menstruació, etc. I si s'estan convertint més en un feixisme d'esquerres i un obstacle pels catalans. Hombre, no, ¿qué dice? No. Estos, Es amigo tuyo de Facebook, ¿eh? Es el problema que tienen los... a mí la CUP me cae muy simpática porque durante el tiempo ese que duró la cosa, pues veía un peligro muy grande en que el radicalismo llevara a que no hubiera gobierno en Cataluña y eso hubiera sido muy grave. Pero salvando eso, la CUP tiene detrás una larga historia y algo es muy importante. Tiene el respeto y la consideración de los ciudadanos y se lo han ganado. Yo no veo que eso pueda derivar en ninguna cosa contradictoria, eso de fascismo, de izquierda, no lo veo. Creo que hay un fondo noblemente ácrata y anarquista que comparto. Yo creo que te dejo la carta de Miguel Palomar y le respondes por Facebook. Y le puedo escribir una carta de amor. Ah, muy bien, muy bien. Bueno, ahora ya tenemos aquí els que s'han esplayat a base de bé. ¿Qué porcentaje cree que es el necesario para la independencia? ¿51 o 65? No tengo ni idea. Me imagino que eso es una cosa que tienen que decir los catalanes. No lo sé. Si yo pudiera proponer una cifra, pues probablemente 55. Pero no estoy nada seguro. A lo mejor resulta que es más conveniente... Hombre, el 65 me parece excesivo y el 51 quizá demasiado poco. A ver, porque estoy intentando, con el tema de las letras, y está un poco complicado, ¿eh? ¿Qué cree que hará Europa cuando queramos declarar la independencia? Pues ya lo hemos contestado. Si hay una situación de conflicto, porque una cosa de la que hemos hablado, se asusta mucho con Europa, que si Cataluña se va, que si no se va, que si no sé qué, que si no se va. Primero, irse de Europa tampoco es tan grave, ¿eh? Mira, los británicos no son tontos. Y se quieren ir. Y hay un montón de gente que no está en Europa. Bueno, que no está en la Unión Europea. Está en Europa, pero no está en la Unión Europea. Suiza, Noruega, Islandia. Y no parece que sean países infelices. Pero bueno, de todas formas nos interesa estar en Europa todos y tal. Muy bien. Pero recuerden ustedes una cosa que es muy importante. La Unión Europea es una organización sorprendente, extraordinariamente flexible, que no está llena de tratados, de normas, es imposible entender todos los tratados y las normas que tiene, de forma que lo único que sucede es que normalmente actúan sin tenerlas en cuenta, claro, porque no se lo sabe nadie. Y funcionan a base de chapuzas y a base de... Lo único que tienen claro es que quieren sobrevivir. Y llegado el momento en que se produzca una situación sin precedentes, pues ya veremos lo que pasa. Pero desde luego no, que para ustedes la menor duda de que no van a actuar de una forma rígida, reglamentista, ordenancista, ni nada que se parezca. Y luego otra cuestión que claro, que vamos, no hace falta ser un lince para darse cuenta de que la amenaza de España, de que va a vetar el ingreso de Cataluña a la Unión Europea, es una amenaza que hay que tomarse con cierto grado de cuchufleta. Pero cuando los españoles pueden hacer algo en el orden internacional de ese tipo, vetará si le dejan. Y si no le dejan, pues no vetará. Continuamos. ¿Cuál es su relación con los medios españoles? ¿No le invitan o es que no quiere participar en los debates de La Sexta, La 4, etcétera?
No, hombre, ahí no me invitarán jamás. No, es muy complejo y esa pregunta nos llevaría a perder mucho tiempo, porque yo tengo una larga relación con los medios españoles que se remonta a los años finales de los 80 y de los 90, que no estará en la memoria de muchos de ustedes, y por lo tanto sería una larga historia. En este momento la relación con los medios es cero. Ahora, desde que se ha agudizado la pelea que tengo con Podemos, me llaman de los medios de extrema derecha, sí, el Gato al Agua, 13TV, la COPE y tal, y a todos digo que no, claro está, porque yo me puedo meter con los de Podemos, pues son los míos, y no me voy a hacerle juego a este atajo de sabandijas. Y los otros, pues ¿qué les pasa? Pues hombre, pues les pasa que son igual de censores que los de derecha, lo que pasa es que no los quieren reconocer. Mis amigos, los de Podemos, que esos manejan muy bien los medios de comunicación, tienen un periódico que es como el BOE, el Público y además tienen al diario ese, y hacen lo mismo de censura que los de la derecha civilizada, los medios comerciales. Así que mi relación con los medios es por eso tengo Palinuro, que eso no me lo puede quitar nadie. ¿Piensa que los partidos independentistas deberían ir juntos a las próximas elecciones del 26? ¿Qué les diría a la CUP? ¿Les alentaría para que se sumen? ¿A las elecciones españolas? ¿A los de la CUP? Sí. Lo veo muy problemático, porque ellos no quieren salir del ámbito catalán. Ya hicieron un esfuerzo para ir al Parlamento, a las elecciones al Parlamento. Ellos tienen una estructura muy municipalista, lo veo muy difícil, muy violentar sus principios, no lo veo. Y en cuanto a los otros, que hagan lo que juzguen oportuno. La unión hace la fuerza, desde luego, yo iría junto. Pero, claro, si entre Esquerra Republicana de Cataluña y Convergencia hay diferencias insalvables, pues tampoco es tan grave. Si existe una coincidencia programática fundamental, la unidad es casi simbólica, ¿no? ¿Por qué ese silencio de los intelectuales progresistas españoles sobre Cataluña? Pues porque no son ni progresistas ni intelectuales. Alguno queda, ¿no? Sí, pero... Ramón Botarello y Suso del Toro, por ejemplo. Pero yo no me considero intelectual. Ni progresista, en el fondo tampoco. Pero, bueno, no, eso es una brutalidad. No, si está claro, hay que comprenderlo. Los intelectuales, como todos los seres humanos, vivimos de la realidad material, ¿verdad? Comemos y tal. Pero al mismo tiempo vivimos un mundo de ideas, un mundo de símbolos, un mundo de valores, ¿no? Y entiendo el problema de mis no sé cómo llamarlos, colegas. Lo entiendo. Es muy duro haber identificado, haber creado tu obra, haber escrito tu obra, haber escrito tus libros, haber escrito haber configurado tu ideología sobre una imagen de un país y de repente darte cuenta de que estabas equivocado y de que te has quedado sin país. Y en lugar de darle al asunto un giro literario, que yo se lo daría encantado porque estoy a ver si me pongo a escribir una novela como El hombre sin atributos, solo que este caso sería El hombre sin país, El hombre sin país, es una aventura fascinante, pues se obstinan en ignorar el problema, porque es ignorarlo, no es negarlo, es ignorarlo, no quieren hablar de ello. Hay una pelea en la historiografía española, esto pasa mucho a los historiadores, pero también les pasa a los sociólogos, a los politólogos, a los juristas, pero sobre todo a los historiadores que viven de esto, ¿no? Hay una polémica entre los historiadores en la que yo he intervenido también, y, claro, me he llevado una cantidad de bofetadas que consiste en sostener que es verdad que España tiene una tradición anormal en el desarrollo del contexto histórico europeo de los últimos 200 años. Anormal. Incluso algún franquista como Fraga presumía de que España era diferente de la diferencia española. Es verdad que eso había pasado.
que eso haya pasado, que tenía razón, por ejemplo, Josep Nadal, que tenía razón Josep Fontana, que son básicamente los historiadores que pusieron el dedo en la llaga, de que el dedo en una de las llagas, porque se quedaron muy cortos. Hay un problema con la historia de España que les pasa a todos, incluidos los historiadores críticos catalanes, con la idea de España, ¿no? Que es que no quieren reconocer dónde está la raíz del problema, y no la quieren reconocer, por lo que diré a continuación. Hasta estos pusieron el dedo en la llaga cuando dijeron, mire, el problema de España es que no tuvo un siglo XIX normal, no hubo revolución burguesa, no hubo ascenso de la burguesía, no hubo revolución industrial en España, solo la hubo en Cataluña y en País Vasco. El resto de España siguió siendo un país analfabeto, atrasado, agrario, etc. Y eso dio como resultado una situación de anormalidad, pero ya está resuelta. La escuela de Juan Pablo Fusi, ¿cómo se llama el otro? Se me ha olvidado. Bueno, Santos Juliá, etcétera. Historiadores de mucho prestigio, con mucha obra, que sostienen que desde la muerte de Franco, España se ha reincorporado a Europa, al viejo sueño de la generación del 98, ¿qué nos ha pasado? ¿Qué ha sucedido? Nos hemos alejado de Europa, somos la anomalía, somos el enfermo de Europa, tenemos que volver a Europa, tenemos que ser normales, la obsesión por la normalidad, por incorporarnos, por ser homologables a los del resto, y eso es lo que sostiene una parte importante de la historiografía más acreditada, pero es falso, ha sido falso durante ese tiempo que se señala y sigue siendo falso hoy. Pero ¿qué país en Europa tiene un problema como el que tiene España con Cataluña? Pues ninguno. ¿Qué país sigue teniendo un porcentaje elevado de su población condenada al exilio económico? ¿Qué país tiene el desarrollo desigual que tiene España? Y sobre todo, lo que es más importante, lo que no quieren ver, y siguen sin verlo, y siguen sin decirlo, y siguen, por lo tanto, ocultando la raíz del problema, que es que la normalidad de España no viene del siglo XIX, viene del siglo XVI, viene del día en que España decide que va en contra de la Reforma protestante y que es la cabeza de la Iglesia Católica e identifica su condición nacional, su condición de nación, con su condición de católica. De forma que hasta el día de hoy, cuando un tío quiere ponerse trascendente, dice, si España deja de ser católica, deja de ser España. ¿Por qué? Porque identifican catolicismo con nación. Pero eso es una barbaridad desde todos los puntos de vista, porque el catolicismo no es una religión nacional. Su autoridad y su obediencia no es al gobernante civil, es al Papa de Roma. Un católico nunca será un verdadero nacionalista, un verdadero servidor del Estado, que reconozca la supremacía del poder civil sobre el poder religioso, porque siempre obedecerá al Papa por encima de cualquier cosa y estará dispuesto a cualquier cosa en contra de su país por favorecer al Vaticano y a la Iglesia. ¿Qué es lo que hacen los jesuitas? Porque los jesuitas es una creación de los españoles. Cuando los españoles se ponen, por tanto, en contra de la Reforma protestante, se ponen en contra de la Reforma, del libre examen, de la tolerancia, se ponen en contra del individualismo. Y la consecuencia de eso es que después se ponen en contra de la Ilustración y de la Revolución Francesa. Y ahí está la razón de la peculiaridad española. Y que en el siglo XIX no haya habido burguesía, no haya habido revolución, no es la causa, sino el efecto del hecho de que España, como nación, toma un camino erróneo, se aparta de Europa con la paz de Augsburgo, se aparta de Europa cuando efectivamente el emperador gana su máxima gloria, acaba con las guerras de religión. ¿A qué precio? Al precio de que todos los países protestantes se constituyen como Estados-naciones. La cabeza de la Iglesia de Inglaterra es la reina de Inglaterra.
La cabeza de todas las religiones de los países europeos, de acuerdo con la tradición protestante, son sus gobernantes civiles. La población debe obediencia a los gobernantes civiles, paga los impuestos a los gobernantes civiles, las iglesias pagan impuestos a los gobernantes civiles. Aquí no. Aquí la Iglesia es un Estado dentro del Estado, no paga impuestos. Y la población es adoctrinada en el hecho de que los gobernantes civiles están sometidos al Vaticano, de forma y manera que, cosa ya verdaderamente sorprendente, lo importante de España no es las constituciones que tiene, sino los concordatos. Lo que determina la organización política de España son los concordatos. Las constituciones, pues son una especie de textos anejos a los concordatos. Ramon, ¿Qué es lo importante del franquismo? Ramon, me habías prometido respuestas cortas. Me callo. Bueno, és més que res que se'ns tira el temps al damunt. Hi ha algunes preguntes aquí que jo no li he fet al Ramon per dues raons. Una per un tema de temps i l'altra perquè he considerat que algunes preguntes d'aquestes ja han estat respostes de manera molt extensa, a més, al llarg de la xerrada. Per tant, donarem l'acte per acabat. Només una cosa al final. Us heu portat molt bé i ho heu fet molt bé, el tema d'apuntar les preguntes i tal. Llavors haureu vist que també teniu un sobre, que potser alguns us preguntareu per què serveix. Bé, com que sabeu que encara no estem subvencionats per la Generalitat ni pel govern espanyol, si voleu ajudar una mica amb el cost d'aquest acte, us ho agrairem i ho deixeu amb una urna al final. Moltes gràcies per venir, moltes gràcies Ramon, moltes gràcies Pere i fins a la propera.